y es trabajar a partir de la diapositiva 17, que son los ejercicios. Bien, entonces, ¿qué es quizás lo más importante de la fuerza de fricción? Bueno, saber que inmediatamente se dé o se intente dar un movimiento, va a existir una fuerza de fricción. ¿Ok? Solo en el caso de que no haya movimiento, es que no existe fuerza de fricción, pero si hay una intención de movimiento, va a haber una fuerza de fricción actuando que puede ser que sea tan fuerte que impida el movimiento. ¿Verdad? Y entonces volvemos al escenario 1. Pero eso hay que analizarlo. Y nosotros vamos a trabajar en la fricción seca, donde no hay ningún lubricante, digamos, no hay ningún fluido en medio de las dos capas, ya que la fricción de fluidos, bueno, se sale de los alcances de este curso. En general vamos a tener dos superficies en contacto. Solo se puede dar fricción cuando están en contacto las dos superficies. Si no están haciendo contacto, no va a haber nunca fricción, porque, bueno, básicamente la fricción con el aire la vamos a despreciar. ¿Ok? Y acá es el otro concepto importante de esta presentación, que es ver la diferencia entre fricción dinámica y fricción estática, ¿verdad? Cuando ya hay movimiento, ¿verdad? Cuando hay un movimiento entre dos cuerpos que se están rozando, entonces va a haber una fricción, digamos, en este caso dinámica, porque ya hay movimiento. Si hay una tendencia al movimiento, lo que está actuando es la fricción estática. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, esto es importante porque resulta ser que la fricción estática siempre es mayor que la dinámica, ¿verdad? Y eso se ve, bueno, lo vamos a ver aquí, y ahorita me devuelvo, en este gráfico. Este gráfico es sumamente importante, donde nos indica, digamos, que de donde un cuerpo está en total reposo, se empieza a aplicar, digamos, unas fuerzas, y lo que está actuando es la fuerza de fricción estática, y que una vez que eso se logra vencer, hay un decaimiento en la fuerza de fricción, ¿verdad? Como que ya las cosas, yo me lo trato de imaginar como si fueran un montón de balines, en el momento en que ya a nivel microscópico, por supuesto, y en ese momento ya como que los balines empiezan a moverse y ya se da como un desencadenamiento y provoca que la fricción, el movimiento sea más fácil, ¿verdad? Entonces, eso es algo que todos ustedes han experimentado, quizás, cuando estén tratando de mover algo, ¿verdad? Como iniciar a mover un carro que está en reposo o mover un mueble que está en reposo, qué sé yo. Cuando usted está iniciando a moverlo, puede que cueste, o sea, usted sienta que cuesta mucho más y una vez que ya lo logró mover, ya se le es más fácil, ¿verdad? Entonces, ese concepto es bien importante acá. Pero luego hablamos también de unas fuerzas, unas leyes de la fricción, ¿verdad? Luego de que dijimos, importante esto, ¿verdad? La estática siempre es mayor a la dinámica. Y hay unas cuantas leyes. La ley más importante quizás es la primera, que uno siempre tiene que tener claro lo siguiente. La fricción va en contra del movimiento, ¿verdad? Va en contra al movimiento. Si el movimiento quiere ir hacia la derecha, la fricción va hacia la izquierda. Si el movimiento quiere ir hacia arriba, la fricción va hacia abajo. Si el movimiento, digamos, si primero el movimiento quiere ir hacia la derecha, ¿verdad? La fricción va hacia la izquierda. Y más bien, se empieza a mover hacia la izquierda, inmediatamente la fricción cambia y ahora va hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, no hay ningún escenario en el que la fricción no sea opuesta al sentido del movimiento. Entonces, yo hablo mucho del sentido del movimiento en este tema, ¿verdad? Y hacia dónde quiere moverse, hacia dónde está la tendencia de movimiento, ya que eso nos va a permitir establecer, digamos, el sentido de la fuerza de fricción, que siempre es el contrario. ¿Okay? Por ejemplo, en este bloque B, asumimos que hay una fuerza P, ¿verdad? Que va a tratar de mover este bloque hacia la derecha y vean que aparece la fuerza de fricción que lo mueve, o sea, o que lo trata de mover hacia la izquierda, ¿verdad? Esa sería la noción acá. La fuerza de fricción resulta que se determina a partir de una fuerza que se llama normal.
Y bueno, hablábamos de que la fuerza normal es una fuerza que siempre, no importa cómo sea la superficie, siempre es perpendicular a ella. Siempre, ¿verdad? Entonces, si la superficie es horizontal, la normal es, es vertical. Si la superficie es vertical, la normal es horizontal, ¿verdad? Siempre perpendicular. Si la superficie es inclinada, la normal es inclinada, ¿verdad? Entonces siempre va a ser perpendicular a la superficie, ¿ok? Y la fuerza de fricción va a depender directamente de esta fuerza normal, pero multiplicado por una cosa que le llamamos coeficiente de fricción y que lo representamos con esta letra, que es la letra mu. ¿Ok? Ahora, la letra mu no es como que usted llega y se le queda viendo un pedazo de concreto junto a otro pedazo de concreto y usted dice, ah, la fricción entre esos dos va a ser 0.5. No, esto ha tenido que surgir experimentalmente y a partir de cientos de ensayos, usted puede determinar, digamos, a cuánto se aproxima este valor para, evidentemente, un montón de superficies. Ok, al final vamos a llegar a que la fuerza de fricción es esta fórmula. Es ese coeficiente de fricción multiplicado por la fuerza normal. ¿Ok? Y bueno, ahí hablábamos de que cuando usted empieza a moverlo, va a costar un montón y llega un momento en el que ya se mueve y a partir de que se mueve va más rápido, por así decirlo, porque la fricción baja, ¿verdad? Entonces, una vez más, decimos que la fuerza de fricción dinámica es siempre menor que la estática, siempre menor que la estática, por lo tanto el coeficiente dinámico es siempre menor que el estático, ¿ok? De toda la vida. Muy bien. Y bueno, aquí incluso les muestro, digamos, si hay mucha variabilidad entre la fuerza del coeficiente de fricción. Ven algo como tierra sobre tierra, vean que puede llegar a ser 1, ¿verdad? Y ser 1 es impensable, o sea, casi no se movería. Eso pasa, por ejemplo, si el material es muy arcilloso, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, ahí uno tendría que elegir entre alguno de esos rangos cuál sería el valor que use, ¿verdad? Pero vean que los rangos son bien amplios. Y bueno, básicamente hay una serie, hay 3 escenarios, ¿verdad? Bueno, también digamos 4, pero casi que hay 2 que son muy similares. Está este escenario donde no hay fricción del todo, ¿verdad? Ese bloque está puesto encima de una superficie horizontal, está puesto en una superficie horizontal, y bueno, suponemos que esa superficie horizontal no es deformable, ¿verdad? Sino que es el suelo, una mesa, qué sé yo, un planché de concreto, o sea, lo que sea. Si el bloque o el cuerpo está ahí puesto encima, no se va a hundir, ¿verdad? Entonces no va a tener movimiento hacia abajo, tampoco va a saltar, entonces no va a tener movimiento hacia arriba. Entonces, no hay movimiento en ninguna de esas dos direcciones y en este caso horizontalmente hacia la izquierda o hacia la derecha, no puede haber movimiento porque no hay ninguna fuerza izquierda o derecha que trate de mover eso, ¿verdad? Entonces, este es simplemente el caso de que no hay nada este, de movimiento. Luego ya viene fricción y no movimiento, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puede ser eso? Eso puede ser como cuando usted se recuesta a una biblioteca y no la bota, ¿verdad? Si se recuesta mucho o con cierto impulso, qué sé yo, puede botarla. Pero supongamos una biblioteca bastante robusta y usted se recuesta, sabe que no está pegada al piso la biblioteca, o sea, que está simplemente por su peso propio, no tiene ningún perno ni nada que la adoce al suelo, si no, no sería posible el ejemplo. Ah, pues ya sería como si fuera una pared y no tiene sentido, sino que imagínense en un cuerpo que sea muy pesado y esté puesto sobre el suelo, ¿verdad? Sin estar fijado. Por ejemplo, cuando usted se recuesta a un vehículo, lo que sea. Entonces, usted o esa fuerza, ese componente, va a tratar de mover el cuerpo. Pero la fuerza de fricción es tan grande, ¿verdad? La fuerza de fricción es tan grande que no es superada, ¿verdad? Entonces, para poder moverlo hay que superar la fuerza de fricción, ¿verdad? Y si usted no la supera, simplemente se queda quedito. Pero sí existió, digamos, sí se tuvo que desarrollar esa fuerza de fricción. Porque si estuviera sobre una marqueta de hielo o si estuviera sobre una mesa de hockey de aire, donde podríamos decir que no hay fricción entre el suelo y el objeto, con solo que usted se recueste ligeramente,
se va a mover, ¿verdad? Porque no se puede desarrollar la fricción porque no hay coeficiente de fricción. O sea, es cero. Pero en un caso donde la superficie sea rugosa, ¿verdad? Entonces, en ese caso, sí hay un desarrollo de la fuerza de fricción y si es más grande que lo que usted está empujando, simple y sencillamente no lo mueve, ¿verdad? Luego vamos a llegar a un caso que en realidad es muy parecido al anterior, pero esto lo que ya le llamamos movimiento inminente, ¿verdad? Significa que con cualquier cosa, con que una mosca venga corriendo, venga volando de frente al cuerpo y lo golpee, se mueve, ¿verdad? Eso es exactamente cuando esta componente Px, ¿verdad? Que sería la componente horizontal de esta fuerza P, en el momento en que Px es exactamente igual a la fricción dinámica, a la fricción estática, perdón, en ese momento, justo ahí, una milésima de fuerza antes, no hay movimiento, y una milésima de fuerza después, sí hay movimiento, ¿verdad? Con nada que aumente la fuerza ya se va a mover, porque ya la fuerza, la componente de esta Px va a ser más grande que la fuerza de fricción y por lo tanto se movería, ¿verdad? Y muchas veces vamos a analizar esta fuerza, este escenario, porque vamos a decir, ¿cuál es la mayor fuerza que yo puedo hacer sin que se mueva? Bueno, justo la fuerza para llegar a este equilibrio de movimiento. Y el último escenario es cuando ya hay movimiento, ¿verdad? Y entonces, si ya la componente Px es mayor que la componente de la fricción estática, ya hay movimiento. Pero hay que hacer un recálculo, ¿verdad? Hay que hacer un recálculo, porque inmediatamente usted sabe que hay movimiento, la fuerza de fricción es menor. Porque recuerde que ya no se puede calcular con el coeficiente de fricción estático, sino que ahora hay que calcularlo con el coeficiente de fricción dinámico, ¿verdad? Y eso pasa cuando ya hay movimiento. ¿Ok? Y bueno, aquí habían un par de ejemplos y entonces esos ejemplos fueron resueltos. ¿Ok? Veamos entonces de una vez el ejercicio 1. ¿Ok? Entonces, dice que en este caso, en el ejercicio 1, tenemos un plano inclinado, ¿verdad? Importante, el plano inclinado, vea que tiene un ángulo de 25 grados, ¿ok? Dice que hay dos fuerzas que actúan sobre un bloque de apoyo, como se muestra en la figura. Se sabe que los coeficientes de fricción entre el bloque y el plano inclinado son, ¿verdad? Y entonces tenemos uno estático, de punto 35, que se representa como una sub S, y tenemos uno dinámico, que se representa como una sub K. Y vean que es menor, siempre tiene que ser menor, ¿verdad? Ahora dice, hay varios casos. Determine el A, ¿ok? ¿Cuál es la fuerza P que se requiere para hacer que el movimiento del bloque hacia arriba a lo largo del plano inclinado sea inminente? ¿Ve? Nos están pidiendo exactamente la fuerza P para que eso ya empiece a moverse, pero todavía no, ¿verdad? Sino que esté en ese instante A. Luego, caso B, nos pide cuál es la fuerza de fricción cuando ya el bloque se mueve, ¿verdad? Cuando ya el bloque se mueve. Y el caso C es cuál es la fuerza mínima P requerida para evitar que el bloque se deslice hacia abajo. Entonces son dos casos. ¿Cuánta fuerza hay que hacer para que eso vaya para arriba? ¿Y cuánta fuerza hay que hacer para que eso vaya para abajo? ¿Ok? Bueno, para saber en el caso A que justo se va a mover para arriba y más bien en el caso C para evitar que se mueva hacia abajo, ¿verdad? Porque se puede deslizar. Entonces, de lo más importante, jóvenes, en este tema es que usted sepa hacer el diagrama del cuerpo libre bien. ¿Ok? Si usted sabe hacer el diagrama del cuerpo libre bien, puede que tenga éxito. Si no, va a estar duro. El escenario era el siguiente. Ya tenemos un plano inclinado. Tenemos un plano inclinado. ¿Ok? Este plano inclinado tenía un ángulo de 25 grados con respecto al horizonte. Esto era 25 grados con respecto al horizonte. ¿Ok? Y bueno, el bloque o el cuerpo lo vamos a suponer como una cajita rectangular, ¿verdad? Para más fácil. Una cajita rectangular. ¿Ok?
Entonces, habían dos fuerzas que estaban actuando sobre el bloque. Y casualmente, esas fuerzas estaban en los ejes, digamos, normales, horizontal y vertical. ¿Verdad? Porque había una fuerza para abajo de 800 newtons, ¿verdad? 800 newtons, ¿ok? Y hay una fuerza horizontal en el horizonte, digamos, normal, por así decirlo, que era una fuerza así, una fuerza P, ¿ok? Eso es así. Pero ustedes bien saben que cuando tenemos un plano inclinado, no vamos a trabajar con los ejes normales, sino que vamos a trabajar con un eje X, digamos, nuevo, por así decirlo, arbitrario, que es paralelo a la superficie de inclinación, ¿verdad? La superficie del y la otra es ortogonal, o sea, perpendicular a ese plano, precisamente, ¿verdad? Entonces, siempre hemos trabajado con planos inclinados con estos ejes. Este es el eje X', si se quiere, y este es el eje Y', si se quiere, ¿verdad? Entonces, nos damos rápidamente cuenta que tenemos componentes ahora. Tenemos componentes ahora y sobre eso, digamos, tenemos que trabajar. Entonces, claramente, esta fuerza de 800 va a tener una componente aquí vertical, ¿verdad? A esa fuerza de 800 lo mejor es ponerle un nombre. Casi siempre va a ser el peso, ¿verdad? Porque recuerden que se decía en la presentación anterior que el peso siempre es vertical hacia abajo, siempre, toda la vida, ¿verdad? Entonces, digamos que le vamos a llamar W, porque no le vamos a poner P de peso, porque ya esta está aquí, y por lo general le llamamos W. Entonces, esta que está acá sería WY. Sería WY. Y existe, por lo tanto, una componente en X, ¿verdad? Del W, que le vamos a llamar WX. ¿Okay? Le vamos a llamar WX. Esas dos existen. Y así como existen esas dos, existen dos P's. Existe una P horizontal acá. También la vamos a hacer con este mejor. Existe una P horizontal con respecto a X', ¿verdad? Esta es PX. Y existe una PY que va a ser perpendicular a la superficie, o sea, paralelo al eje Y, nuevo que tenemos, ¿verdad? Esas serían las componentes de esas fuerzas. Ahora bien, ahí está el tema de los ángulos, ¿verdad? Está el tema de los ángulos. Entonces, este ángulo que está aquí, ¿cuánto mide? ¿Verdad? Este ángulo siempre, siempre este. Y vean que en esto vamos a hacer una excepción. Y usted podrá decir, bueno, hay toda aquella paja de que, pero bueno, esta es una excepción. Y es la única excepción del curso en este tema, que es que este ángulo es 25 grados. ¿Okay? Este ángulo. El ángulo que forma el eje Y' y la fuerza vertical hacia abajo, este ángulo que está aquí es 25 grados. ¿Ok? De la misma manera, este ángulo, ¿cuánto es? ¿Verdad? Entonces yo me doy cuenta, bueno, esto en realidad es como que estuviera de aquí. Ven que esto es como si yo lo continuara. Entonces, esta línea es una línea horizontal a esta otra, paralela a esta otra. Las dos son horizontales. Y estos serían los ángulos opuestos por el vértice. ¿Okay? Esta línea para todos los fines es esta misma, que son paralelas. Y como estas dos líneas son paralelas, entonces este ángulo, ¿verdad? Debemos de estar claros que este ángulo es 25 grados. ¿Ok? Entonces vea que en el caso del peso, el ángulo está con respecto al eje Y, pero esa es la única excepción del curso con respecto a este tema, que solo para las componentes del peso en un plano inclinado, vean que es muy específico, es solo para las componentes del peso en un plano inclinado, usamos el ángulo con respecto al eje Y.
¿Y por qué usamos el ángulo con respecto al eje Y? Porque es el mismo ángulo que el del plano inclinado. Entonces, nos parece que es mejor. ¿Ok? Esas serían esas dos. Pero nos hace falta agregar dos fuerzas que están allí en ese plano inclinado ahora que tenemos fricción, ¿verdad? Ahora que tenemos fricción. Una de ellas es la fuerza normal, ¿verdad? Y usted tiene que saber, usted sabe, por definición, y lo volvemos a repetir ahora, que la fuerza normal es perpendicular a la superficie. Entonces, si la superficie es horizontal, es en este caso, este plano inclinado, la fuerza normal es perpendicular, siempre perpendicular. ¿Okay? Y la última que vamos a dibujar, la dibujamos precisamente de última porque tiene ciertas, o sea, tiene la peculiaridad de que va a responder, a el sentido del movimiento. Va a responder al sentido del movimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar el enunciado. El enunciado decía en su parte A. Decía en su parte A. ¿Cuál es, cuál es la fuerza P? ¿Verdad? ¿Cuál es el valor de la fuerza P para que esto tenga una tendencia de movimiento inminente hacia arriba? ¿Ok? Entonces, en el caso A, para la pregunta A, hacia allá es el movimiento. Plano arriba es el movimiento de la pregunta A. ¿Ok? Porque eso es lo que nos están diciendo. Nos están diciendo cuál es la fuerza P para que eso tenga movimiento inminente hacia arriba. ¿Ok? Que eso significa que entonces el sentido del movimiento es hacia arriba. Y si el sentido del movimiento es hacia arriba, plano arriba, ¿hacia dónde va la fuerza de fricción? Exactamente, la fuerza de fricción necesariamente en la parte A tiene que ir plano abajo. ¿Ok? Entonces, esta es la fuerza de fricción y le vamos a poner entre paréntesis que es para el caso A. ¿Ok? Esa va hacia abajo porque el movimiento va hacia arriba y ella siempre se opone al movimiento. ¿Ok? Eso sería la, este, la, o sea, el planteamiento para el caso A. ¿Verdad? Que la fuerza de fricción es hacia abajo porque el movimiento es hacia arriba. Muy bien, entonces, una vez que ya tenemos así completo el diagrama, y básicamente lo que nos damos cuenta es que tenemos que resolver, porque WX y WY, como conocemos este número, estos números son conocidos, simplemente multiplicar por el seno y el coseno, pero P no lo conocemos, ni PX ni PY. Entonces eso es lo que hay que resolver, un simple equilibrio de dos direcciones. O sea, este es el tema 1, ¿verdad? No hay momentos, no hay sumatoria de momentos. ¿Okay? Simplemente es sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Okay? Obviamente la complicación es lo de pensar la fricción y todo lo demás. Entonces, con este diagrama aquí en mente, ¿verdad? O sobre todo tratando de dejarlo ahí en pantalla, vamos a hacer el ejercicio aquí a la par, o sea, los cálculos, pues. Entonces, dice que lo primero que uno debería hacer es calcular las componentes. Entonces, vamos a decir que WX, ¿verdad? Y WX es una excepción, recuerden, tanto WX como WY, porque WX es con el seno de 25 grados por W. ¿Okay? Solo en este caso es excepción. Entonces, ¿cuánto vale el seno de 25? No sé, no importa. Entonces, el seno de 25 es igual a 0.42. 0.42 multiplicado por 800. Entonces, WX vale 0.42 por 800. 336 minutos. ¿Okay? Eso vale WX. Y WY, bueno, WY de manera excepcional, ¿verdad? Solo en este caso, es el coseno de 25 por W, ¿verdad? Entonces WY, ahora sí calculamos cuánto vale el coseno de 25, coseno de 25 y da 0.91 ya redondeado, entonces 0.91
Ajá, 0.91 por 800. ¿Ok? De ahí que WY valga 0.91 por 800, ahí está de pantalla, sería 728. 728 newtons. ¿Ok? Esto es, recuerde, una excepción. Excepción a todo lo que hemos venido trabajando en componentes el semestre. Ahora sí, Px no va a ser ninguna excepción. Px es igual a P por el coseno de 25. ¿Verdad? Entonces Px, ya sabemos que el coseno de 25 es 0.91. Entonces 0.91 por P. Y Py es igual a P por el seno de 25. Y de ahí que Py sea 0.42, que ya sabemos que da el coseno, por P. ¿Ya? Tenemos los dos, Px y Py. Entonces hacemos sumatoria de fuerzas en X y sumatoria de fuerzas en Y. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que nos va a quedar allí un tipo sistema de ecuaciones. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer es sumatoria de fuerzas en Y. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y hacia arriba, recuerden, es positivo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0? Bueno, porque esto no se quiere mover hacia arriba ni hacia abajo, en el Y'. ¿Verdad? En el Y'. No se quiere mover ni hacia arriba ni hacia abajo en el Y'. Por lo tanto, es 0. ¿Verdad? ¿Y quiénes tenemos en este eje? Tenemos a la normal, tenemos a menos, porque vea que apunta en la dirección negativa, a WY y menos PY, perdón, y menos PY. Y eso es igual a 0. ¿Okay? De ahí usted dirá, bueno, es que no conocemos la normal. Sí, no la conocemos. Y esto no lo conocemos y esto está en términos de P. Esto sí lo conocemos y esto está en términos de P. Bueno, en los ejercicios de fricción, como vimos en los ejemplos, el orden siempre es primero sumatoria de fuerzas en Y para obtener la normal. Una vez obtengamos la normal, obtenemos la fricción. Y una vez obtenemos la fricción, hacemos sumatoria de fuerzas en X. Ese es siempre el orden. Entonces, la normal va a ser igual a WY más PY. Ya. Y la normal va a ser entonces WY que vale 728, WY que vale 728, más PY que vale 0.42 veces P. Y eso tiene que quedarse ahí, ¿verdad? Porque no sé más. O sea, no sé el valor de P, entonces no puedo saber el valor de la normal. Pero ¿qué sí sé más? Bueno, yo sé que la fórmula de la fuerza de fricción es el coeficiente, ojo, estático, porque estamos en el escenario de movimiento inminente, o sea, no ha habido movimiento, está inminente. Entonces estamos estáticos todavía por la fuerza normal. ¿Okay? Y esta fricción es estática. Esta fricción es estática. Ok, ¿cuánto es ese valor? Tenemos, ¿cuál era el coeficiente de fricción estático? De acuerdo con el enunciado, era 0.35. Entonces sería 0.35 multiplicado por la normal. Que en este caso la normal tiene dos términos, no importa, los metemos aquí. 728 más 0.42p. Y multiplicamos, ¿verdad? Este por este y este por este. Entonces la fuerza de fricción es 0.35. Este es 728, 0.35 por eso da 254.8 más 0.35 por 0.42. Y eso da chiquitillo, 0. Vamos los tres, 0.147p. Y este sería el valor de la fuerza de fricción. Ahora, teniendo eso allí, nos damos cuenta que el paso que sigue es la sumatoria de fuerzas en X. Y eso es igual a 0. ¿Verdad? Y en esta sumatoria de fuerzas en X, lo que apunta hacia la derecha es positivo. ¿Y qué tenemos en X? Tenemos tres cosas. Tenemos la fricción, tenemos WX y tenemos PX. ¿Sí? Esas tres cosas tenemos.
Entonces, la fricción, ¿verdad? Sería positiva. Ojo, porque positivo establecí que el movimiento es para allá, ¿verdad? Pero mejor para que la fricción siempre nos quede negativa y nos quede eso en la cabeza de que la fricción siempre va opuesta, vamos a establecer el positivo, no así como siempre lo hemos hecho, ¿verdad? Sino que vamos a decir, es que es positivo hacia donde eso se quiere mover. Y eso se quiere mover hacia la izquierda, ¿verdad? Entonces, lo vemos así, ¿verdad? Vean que eso se quiere mover, movimiento hacia allá, porque es plano arriba, plano arriba. Entonces, vamos a establecer esta convención. Entonces, en esta convención, más bien la fricción, como siempre debiera ser, por eso lo hicimos así, para que siempre nos acostumbremos, la fricción es negativa, ¿verdad? Porque siempre se está oponiendo al movimiento. En este caso, WX también es negativo y más bien PX es positivo. ¿Qué pasa si lo hacen para el otro lado? No pasa nada, nada más este le va a quedar positivo, positivo y negativo. No pasa nada. Al final del camino van a llegar a la misma respuesta. ¿Okay? Esto es solo una convención y es, digamos, un criterio. Ok, ahora es donde viene la parte, digamos, diferente, entre comillas, que es que en este caso la fuerza de fricción no es un número, sino que es una expresión. Entonces la vamos a poner entre paréntesis. Si era 254.8 más 0,147 veces P. ¿Okay? Esa es la expresión. WX, de acuerdo a nuestros registros, era 336 y PX es 0.91 veces P. Y eso es igual a 0. Entonces ven que es una ecuación muy sencilla porque únicamente depende de P. Únicamente depende de P. Entonces, ¿qué puede ser lo más fácil? De meterlo en la calculadora. Entonces usted dice, bueno, abro paréntesis, 254.8 más 0.147 veces la variable que le vamos a llamar X a la variable, ¿verdad? Cierro paréntesis, luego viene un menos, 336, luego viene un más y 0.91 veces la variable. 0.91 veces la variable que es X. Y eso es igual a 0 y bueno, no le damos es igual, ¿verdad? Nos acordamos. Le damos este igual de aquí arriba, chip solve. Y le damos, qué sé yo, 0. Y ahí está. ¿Verdad? Dice que el X, o sea, P, vale 774.31 newton. ¿Ok? Ese tendría que ser el valor de P. Ese tendría que ser el valor de P para que eso suba. Para que eso suba. Y si lo hubiéramos despejado sería 336 más 254.8. Todo eso dividido entre 0.91 menos 0.147. Porque ese hubiera sido el camino despejando y la respuesta, ven que evidentemente es la misma, ¿verdad? 774.31. Entonces esa es la parte A, ojo, apenas es la parte A, ¿verdad? Entonces, esto es lo que dice, esta es la fuerza que usted tiene que hacer para que eso tenga movimiento inminente hacia arriba. O sea, es decir, con 775 ya eso se mueve hacia arriba, ¿verdad? Ya eso se mueve hacia arriba. Con 800 se mueve, con 1000 se mueve, con 774.4 se mueve también, ¿verdad? Porque estamos justo en el punto que está por moverse, pero que no se ha movido. ¿Okay? Y ese sería el escenario A. Vamos a ver, de vuelta al ejercicio un momento, qué es lo que dice, ¿verdad? Entonces el ejercicio dice, si lo están viendo, ¿verdad? Entonces dice, ajá, la fuerza P que se requiere para hacer que el movimiento del bloque hacia arriba a lo largo del inclinado sea inminente. Listo. Ahora dice, ¿cuál es la fuerza de fricción cuando el bloque continúa moviéndose hacia arriba? ¿Okay? ¿Cuál es la fuerza de fricción cuando el bloque continúa moviéndose hacia arriba? Entonces, en este caso, sería el valor de P, ¿verdad? Porque, recuerden, y lo vamos a volver a ver acá,
Recuerden que cuando obtuvimos la normal, la habíamos obtenido en términos de P. La habíamos obtenido en términos de P. Entonces, si esto es lo que nos da P, ese justo P es el P que se va a empezar a mover. Entonces, digamos que vamos a usar 775, que es cuando ya se está moviendo, ¿verdad? Entonces, vean que la expresión para la parte B se parece a esto, que es la normal, eso no va a cambiar, el valor de P es el que ahora es 775, pero este punto 35 sí va a cambiar. Ya no puede ser el estático, tiene que ser el dinámico, porque ahora se está moviendo hacia arriba. Entonces, la fuerza de fricción dinámica, por eso le ponemos la K, es igual al coeficiente dinámico por la normal. Y entonces, el coeficiente dinámico era 0.25 por 200, por 728 más 0.42 veces P. Y digamos que ese P va a ser 775. ¿Ok? Cerramos paréntesis y bueno, decimos la fuerza de fricción dinámica es 0.25 por 728 más 0.42 por 775. Cerramos paréntesis y da 263.38 newtons. ¿Okay? Esta va a ser la fuerza de fricción cuando eso se mueva hacia arriba. Vean que es muy sencillo, o sea, es nada más tener el cuidado de que este se tiene que cambiar. En vez de ser el estático, tiene que ser el dinámico. Y el dinámico es 0.25. El estático es 0.35. Aquí hay que tener cuidado, no podemos nada más sustituir aquí, sino que es cambiar esto. Ok, esa es la parte B, muy sencillo. La parte C, en realidad la parte B no me gusta mucho, es bastante sosa. Lo bonito de la parte A y en complemento con la parte C. Porque vean que ahora nos están diciendo, en la parte A nos dijeron, ¿cuál es la fuerza que usted tiene que hacer para que eso quiera moverse hacia arriba? Nos dimos cuenta que era 775 o 774. Ahora la parte C lo que dice es, ¿cuál es la fuerza mínima para que eso no se mueva hacia abajo? Entonces volvemos al dibujo del inicio, y acá es donde viene la parte interesante. ¿Hacia dónde sería el sentido del movimiento en la parte C? Entonces, el sentido del movimiento cambia. Ahora el sentido del movimiento es hacia abajo. ¿Por qué el movimiento quiere ser hacia abajo? Bueno, porque eso es lo que dice el enunciado. ¿Cuál es la fuerza P mínima para que eso no se deslice hacia abajo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la fricción? La fricción ahora nos va a ayudar, entre comillas, ¿verdad? Ya no va, porque siempre tiene que ser contra el movimiento. Entonces, para la parte C, la fricción dice suave un toque, ¿verdad? Bueno, la voy a dibujar acá mismo, tal vez con otro color. Puede ser con un tono parecido, pero vamos a ver cómo andamos con este. Para la parte C, la fuerza de fricción va hacia arriba. ¿Okay? Y eso es muy interesante porque eso va a cambiar todo el resultado, ¿verdad? Cuando el movimiento es hacia abajo, la fuerza de fricción es hacia arriba. Nos va a ayudar a soportar, ¿verdad? Por eso es que la fuerza P tiene que ser mucho menor, ya lo van a ver en el resultado, que la que se necesita para subirlo. ¿Okay? Ya lo vamos a ver. Entonces vean que esto es el único cambio, simplemente es el sentido de la fricción. Entonces, y esto se va a mantener igual, ¿verdad? El peso no cambió, se va a mantener igual. Las componentes de P se van a mantener iguales. Esto se va a mantener igual. Esto se va a mantener igual, claro que se va a mantener igual. ¿Por qué? Porque es, digamos, la fuerza mínima para que no se mueva. O sea, no hay movimiento, sino que está a punto de moverse, pero no se ha movido. Entonces, igual se usa el estático. Entonces, esta expresión es la misma. Realmente la única que cambia es la sumatoria de fuerzas en X. Eso es lo único que cambia. Entonces, esa es la que vamos a hacer. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces, ¿qué tenemos? Veamos el dibujo. De las tres fuerzas en X,
¿verdad? Obviamente ignore esta, porque esta era de la parte A. Solo tenemos 3 fuerzas. La fricción en C, la WX y el PX. ¿Ok? Entonces vean que si el movimiento va hacia abajo, podemos decir que lo positivo es hacia la derecha, ¿verdad? Viéndolo así, inclinado. Y entonces FC y PX son negativas y solo WX es positivo, ¿verdad? Entonces lo escribimos y decimos, ok, sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Como el movimiento es hacia la derecha, y eso es plano bajo, ¿verdad? Vamos a poner una vez más para que estemos claros. Entonces el plano inclinado, el movimiento es hacia abajo, pero en el X eso es derecha. Entonces por eso decimos que hacia allá es positivo. ¿Y qué tenemos? Tenemos WX positivo, tenemos la fricción negativa y tenemos el PX negativo. ¿Ok? Y entonces el WX, ¿cuánto valía? Valía 336. La fricción, ¿cuánto valía? Valía, abra paréntesis, es muy importante, ¿verdad? Que abra este paréntesis, porque si no deja botado un signo. Aquí no, este probablemente sí lo ponga negativo, pero este lo pondría positivo y chao, ¿verdad? Lo he hecho perder. Entonces, este menos, como es una expresión, paréntesis. Y menos Px, que es 0,91 de P. Y eso es igual a 0. Llegamos a esta expresión aquí, donde de nuevo la única incógnita es la P, ¿verdad? La única incógnita es la P. Y vamos a resolverla. Vamos a resolverla. Vamos a ver, entonces decía que es 336 menos, abre paréntesis, 254.8 más 0,147 de la variable que es X, cierra paréntesis, menos 0,91 la variable que es X, igual, igual con el alfa, 0, shift, solve, igual, y vámonos. Y nos dio 76. P es igual a 76.82 newton. Prácticamente 10 veces menos. Vean que el P de la parte A era Profe, disculpe. 774. Sí, dígame. ¿Podría volver a repetir este procedimiento que hace con el Chief Solve? Sí, claro. Vamos a ver. Eso es una herramienta, digamos, que tienen las calculadoras de un Ajá. modelo anterior a este. Este es el FX 570LA Plus. El que no es Plus también lo tiene. Y también las nuevas, las que son de fondo blanco y las letras, ciertas teclas blancas, ciertas negras, ciertas azules. La más nueva también lo tiene. Hay unas más viejitas que no lo tienen, pero eso es que esta calculadora puede resolver, digamos, ecuaciones. Entonces, acá se ve, digamos que mi calculadora está un poco borrada, pero en esta tecla, la de más arriba, en negro, arriba en color, digamos, del shift, tiene una palabra solve y del alfa tiene un igual. Entonces, usted escribe la expresión, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir. Le pone 336 menos, y abre paréntesis, 254.8, le pone más 0,147. Solo resuelve para X. La X es la que está aquí encima del paréntesis cerrado, ¿verdad? Esta que está aquí. Se pone con alfa igual, ¿verdad? Ahí está la X. Cerramos el paréntesis porque de casualidad tocaba. Menos y 0,91 y otra vez la variable. Entonces, cuando usted está ahí, si le da este igual, nada, lo echa a perder, ¿verdad? Tiene que darle alfa Sí. y este botón y ahí le sale igual y le pone igual a 0. Ahora, no tendría que ser 0 necesariamente. Aquí podría venir toda otra expresión, pero como aquí dice 0, le toca poner 0. Y ahí a partir de ahí le das Shift Solve. La calculadora le pregunta, resolver para qué valor de X. Usted le puede poner ahí lo que usted quiera. Le puede poner todos esos números que no importa. O le puede poner 0 que tampoco importa. ¿Qué es lo único que importa en los números que pongas ahí? Lo que va a durar la calculadora en resolver. Si es una ecuación muy difícil, de hecho, yo he puesto a resolver cosas que no lo puede resolver. De hecho, le dice a uno, no lo puedo resolver. Se me acabó el tiempo, porque en realidad ella está programada, digamos, para hacer una cantidad de pasos. Y si no llega, ¿verdad? Pero aquí está muy sencilla, entonces no importa, vean que llega en menos de 2 segundos. ¿Ve? Entonces, siempre va a llegar a la respuesta correcta. Eso yo Solamente es lo para vi. una incógnita, ¿verdad? ¿Es solo para una incógnita? Sí, es solo para una incógnita. Pero no necesariamente tiene que ser una ecuación lineal.
puede ser cuadrática, puede ser cúbica, puede ser con logaritmo, o sea, permite resolver todo, pero solo para una variable, correcto. Ok. Bueno, Esto va a haber como video para poder repasar. es este mismo video, ¿sí? Ok, sorry. Sí, Gracias. sí, yo lo subo pronto. Igual, si en algún momento tiene una duda de la calculadora, con mucho gusto se la puedo aclarar, o puede ver, digamos, algún video, o puede hacerlo a pata, ¿verdad? Porque en realidad es que yo, por un tema de tiempo, no lo hice a pata, Sí, esa es otra. pero es otra posibilidad. Digamos, aquí rápidamente, ¿qué hubiéramos tenido que hacer? Y ponemos 336, ¿verdad? El menos cambia estos dos, entonces va a Ujú. quedar menos 254.8 menos 0.147p menos 0.91p igual a 0. ¿Qué pasa? Estos dos se suman, ¿verdad? Entonces, digamos, 336 menos 254.8 igual a 81.2. Estas dos, las dos son negativas, entonces dice suman negativo nada más, ¿verdad? Y nos darían menos 1.057p, eso es igual a 0. El número que está solo pasa a sumar, bueno, pasa a restar, perdón. Entonces, menos 1.057p es igual a, pasa a restar, menos 81.2, y el número que está multiplicando pasa a dividir. En este caso pasa a dividir negativo, ¿verdad? Menos Sí, sí, estoy dejando. 81.2 entre menos 1057, digamos. Y en ese caso P, si lo metemos ahí en la calculadora, sería menos 81.2 y abajo menos 1.057 y nos da la misma respuesta. Ok. De las dos formas se puede hacer. Obviamente Sí, sí, la de la obviamente. calculadora nos ahorra un poco de tiempo. Sí, un montón. Muy bien. Entonces, Vale. lo que es impresionante acá es que la fuerza P es casi 10 veces más pequeña, ¿verdad? Que eso era lo que les decía. Vean que esta es 776 y esta es 76. Es más, es menos de 10, ¿verdad? Porque si multiplicamos esto por 10 da 768. O sea, es incluso más de 10 veces más pequeño. Y eso tiene todo que ver con la fuerza de fricción. ¿Okay? Y nosotros, en realidad, vivimos mucho aquí, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, por lo general nosotros lo que queremos en nuestras carreras, no somos, no estamos en la parte mecánica, como la ingeniería mecánica, donde usted quiere que un motor se mueva, que un motor gire, lo que usted quiera. Nosotros no, nosotros estamos del lado estático. O sea, usted no quisiera que su edificio se mueva, usted no quisiera que su carretera se mueva, que su puente se mueva. Claro, tiene que moverse, pero ya eso es otra historia, ¿verdad? Pero tiene que moverse porque cuando la expansión térmica y demás. Pero en general, nosotros queremos que las cosas estén quietas. Entonces, si nosotros lo que más que todo vamos a querer es que este bloque no se caiga, que no se deslice ahí para abajo. Entonces usted le va a poner un apoyo, ¿verdad? Le puede poner aquí una barra apoyada a una pared, ¿verdad? Y eso es lo que viene a simular esta fuerza P. Y usted lo que quiere es que eso no se caiga. Entonces usted lo que necesita es que esta fuerza P, que ese pedazo de metal o esa barra, ese pedazo de madera, lo que sea que usted va a poner ahí, usted lo que quiere que resista es 76 newtons. Que eso vean que es bien poquito. O sea, en comparación a los 700 que se necesitan para que eso suba. Y entonces usted no pone algo que resista 70, ¿no? Usted pone algo que resista, digamos, 210, por decir algo, 3 veces el valor. Pero vean que incluso 210 es mucho más pequeño que 700, ¿verdad? Entonces usted siempre, casi siempre, ese es el análisis que usted haría. Usted diría, bueno, ¿cuánto cupo para que no se mueva? 70. ¿Cuánto cupo para que se mueva hacia arriba? 700. Ok, pongo algo que resista 300. ¿Para qué? Para que no, de fijo, no se caiga, pero tampoco se mueva hacia arriba, ¿verdad? De eso es de lo que se trata. Ahora, ya con eso concluimos el ejercicio. Digamos, la parte C, nada más te dice, ok, esta es la respuesta de la parte C. Para que eso no se caiga, al menos tiene que haber una fuerza, digamos, de 76. 76, digamos que es muy ajustado. Entonces, dice, con que hayan 80, ya, ¿verdad? Con 80 no se nos cae. ¿Okay? Y vamos a ver el ejercicio 2. El ejercicio 2 lo que dice es lo siguiente. Dice que hay, vamos a ver, pues yo creo que ustedes lo están viendo, pero yo siempre compruebo, porque cuando pregunto nadie responde, yo siempre compruebo con el puntero. Si el puntero se está viendo, ustedes lo están viendo. No sé qué le está pasando aquí
a la barra de inicio, pero bueno. Entonces dice, ejercicio 2. Lo que vemos es que hay un plano inclinado, vemos que hay aquí un bloque, que hay un mecate, una cuerda, y que está amarrado, digamos, aquí a un tarro, a un balde, y que la idea es que probablemente eso no se caiga, o más bien, o sea, que no se vaya el bloque C hacia abajo, o que más bien suba, ¿verdad? Eso van a ser los dos escenarios. Entonces dice que la cubeta en A y el bloque en C están conectados por un cable que pasa por una polea sin fricción. Eso es importante, digamos, para que la única fricción esté aquí, en la superficie. Vea que la cubeta está totalmente en el aire, entonces la cubeta como tal no tiene fricción. La cubeta no puede tener fricción porque está en el aire, ¿ok? Está en el aire. Entonces, nos hablan de que hay un coeficiente estático de 0.35 y un coeficiente dinámico de 0.25. Ahora dice, determine la menor combinación de masa entre la cubeta y el líquido que contiene en A. Vamos a suponer que, o sea, si nos va a dar 100 kilos, vamos a decir que la cubeta, qué sé yo, pesará 2, 3 kilos y el resto es el líquido. Pero eso no es importante, lo importante es cuánto pesan juntos. De tal manera que el bloque se mantenga en reposo. ¿Ok? ¿Cuánta agua tiene que echar usted aquí para que esto se mantenga en reposo? ¿Y cuánta agua o cuánto líquido tiene que echar acá para que haga suficiente masa o peso, ¿verdad? Para que tenga una condición de movimiento inminente hacia arriba. ¿Ok? 0.35 y 0.25. Listo, eso es lo que tenemos. Entonces, vamos a volver a compartir la cámara. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Vamos a ver, tenemos otra vez una superficie inclinada, que de hecho, como son 30 grados, es exactamente esta la inclinación. Ok, tenemos ahí la superficie inclinada. Digamos que aquí va a haber una pared, qué sé yo. Ok, digamos que es esa cuña. Y esto serían 30 grados. Y vamos a tener aquí un bloque. Que vamos a hacer el bloque tal vez con otro color. Y entonces tenemos el bloque. ¿Ok? Y el bloque va a estar sujeto por una cuerda que va a venir aquí a una polea sin fricción. Entonces, está sin fricción. Y entonces eso va a venir con una cuerda acá. Y esa cuerda va a venir por aquí. Esto no tiene fricción, ¿verdad? De acuerdo con el enunciado. Y va a guindar acá. Y acá va a estar guindando nuestra cubeta. ¿Ok? Ese es el escenario. Este escenario no lo vamos a analizar así. No lo vamos a analizar así. ¿Verdad? Sino que tenemos que agarrar unas tijeras y tenemos que cortar aquí. ¿Qué pasa si usted corta aquí? De la caja se va. ¿Eso qué quiere decir? Que existe una fuerza que cuando se trata de cuerdas le llamamos tensión. Existe una tensión en esa cuerda que la está sujetando hacia allá, que la está llevando hacia allá. Y esa tensión usted la ve y claramente se transmite y claro, es este peso, ¿verdad? Vea que la cubeta quiere bajar y si usted jala el mecate y esto sube, ¿verdad? Tiene todo el sentido del mundo. Entonces ahí va a haber una tensión. Nosotros vamos a analizar este bloque sin la cubeta y vamos a analizar la cubeta sin el bloque y ya vamos a ver cómo se hace. ¿Verdad? Ya vamos a ver cómo se hace. Entonces vamos a tener, eso era solo para poder explicar que tenemos que olvidarnos por ahora de la cubeta. Entonces vamos a volver a hacer nuestro plano inclinado. Ahora lo vamos a hacer con negro. ¿Ok? Y olvídese de la cubeta, entonces ya no importa si hacemos esto, ¿no? Digamos que esto no lo voy a cerrar aquí para que no me estorbe con las flechas. Nada más vamos a marcar aquí ligeramente el ángulo. ¿Verdad? Y esto es 30 grados. Muy bien. Entonces, lo que tenemos es el bloque, la masa esa, ese bloque, que lo único que sabemos es que pesa 100 kilogramos. Tiene una masa, perdón, de 100 kilogramos. Eso es lo que sabemos. Tiene una tensión hacia arriba, que es la cuerda. ¿Ok? La ventaja de esa tensión,
Ustedes lo vieron en el dibujo. La cuerda es completamente paralela a la superficie. O sea, está toda en X. Está toda en X. Esto va a tener un peso hacia abajo. Va a tener un peso hacia abajo. Ese peso lo tenemos que calcular. Esto va a tener un eje aquí torcido, ¿se acuerdan? Siempre el eje perpendicular a la superficie de rozamiento y paralelo el X. Paralelo el X. Entonces esto es X' y esto es Y'. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasarle a ese peso? Y va a tener dos componentes, ¿no? Va a tener una componente en Y, ¿ok? Y va a tener una componente en X que es realmente la que se lo quería llevar hacia abajo. La verdad que si usted no hay tensión, la única fuerza que está actuando es esta y es hacia abajo, eso significa que eso va a ir bloque abajo. ¿Verdad? Eso va a ir bloque abajo. Y esto es WX. Listo. Ahora, ¿cuáles dos aparecieron? ¿Cuáles dos aparecieron? Siempre, siempre la normal. ¿Verdad? Entonces nos recordamos siempre de la normal. Vamos a ver, un verde un poco más oscuro. Bueno, está siempre la normal, que es perpendicular a la superficie de inclinación. Siempre. Y está la fuerza de fricción. Entonces, tenemos que analizar. ¿Qué decía el A? El A decía que es para que esto se mantenga en reposo. ¿Ok? Ahora, mantenerse en reposo, lo contrario sería quite la tensión, o sea, quite la cubeta y la cuerda y todo. Esto tendería a irse hacia abajo, ¿verdad? Si nada lo sostiene por la inclinación misma del plano, eso tiende a irse hacia abajo. Por lo tanto, en este caso, la parte A, el movimiento es hacia abajo. ¿Okay? Para la parte A, el movimiento es hacia abajo. Eso quiere moverse hacia abajo, porque si usted quita la cubeta, o sea, la cubeta está vacía, por lo tanto la cuerda es como que no estuviera, esto tendería a moverse hacia abajo. Entonces vean que la parte A, más bien la fricción nos va a ayudar en la parte A. Esta es la fricción en A. La fricción en A nos va a ayudar. Porque, insisto, el movimiento es hacia abajo, la fricción hacia arriba, ¿verdad? Siempre, siempre contrario. Y este es el diagrama. Este es el diagrama. Vean que aquí no vamos a poder encontrar el peso de la cubeta, no. Lo que vamos a encontrar apenas es el valor de la tensión. Y ya veremos qué pasa. Por ahora lo único es que sabemos que el W, ¿verdad? El W es igual a la masa de la cubeta por la gravedad. Entonces W, la masa de la cubeta son 100 kilogramos, la gravedad son 9.81 metros por segundo al cuadrado, por lo tanto el peso es 981, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. ¿Qué más sabemos? Sabemos que este ángulo, este, es 30 grados. ¿Okay? Eso también lo sabemos. Muy bien. Entonces, manteniéndonos con el diagrama de cuerpo libre por aquí, en vista, a la vista de todos, vamos a ir haciendo el ejercicio. Y entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Las componentes, ¿verdad? Entonces, WX, recuerde que en este caso es con el seno de 30, ¿verdad? Solo en este caso. Entonces, WX es igual a el seno de 30 por, por 981, pero afuera, sí. 491. Podemos poner 491, podemos poner 490 y medio. Vamos 490 y medio. Newtons. ¿Ok? Y WY va a ser igual a lo mismo, pero con el coseno. Sería 849.57. ¿Verdad? 849.57. Ahí le puedo haber escrito coseno por W, pero ya está grande. Bueno, entonces ya tenemos eso. Luego recuerden, entonces, primer paso eran las componentes. Segundo paso, sumatoria de fuerzas en Y.
Eso es 0. ¿Ok? Hacia arriba es positivo. Y vean qué bonito, en Y solo tenemos dos, la normal y el peso en Y. Eso es todo, ¿verdad? Entonces, la normal es menos el peso en Y es igual a 0. ¿Ok? Eso es todo. Entonces, la normal es igual al peso en Y. Es decir, la normal es igual a 849.57. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el paso que sigue? La fricción. Y la fricción es igual al coeficiente estático por la normal, ¿verdad? ¿Y cuánto valía el coeficiente estático? 0.35. ¿Y cuánto valía la normal? Esto que está aquí, 849.57. ¿Cuánto vale, por lo tanto, la fuerza de fricción? De ahí, 0.35 por 849.57. Y eso da 297.35. ¿Ok? Eso da la fuerza de fricción. Vean que este caso es más fácil. ¿Por qué es más fácil? O sea, ¿por qué de una vez vamos obteniendo los números? Porque la fuerza que no conocemos, que es la tensión, es toda en el eje X. No hay parte en el eje Y y por lo tanto la normal directamente se encuentra con el WY y por lo tanto la fricción directamente con la normal, ¿verdad? Ahora viene la parte de la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. ¿Okay? ¿Hacia dónde es el sentido del movimiento? Hacia la derecha, ¿verdad? Poniéndole X horizontal. Eso quiere decir que hacia allá es positivo. ¿Y cuántas tenemos en X? 3. WX, la fricción y la T. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos WX menos la fricción en A menos la tensión. Y eso es igual a 0. ¿Cuánto vale WX? 490,5. ¿Ok? ¿Y cuánto vale la fricción? 297.35. Menos T igual a 0. Esto está muy fácil, ¿verdad? Porque nada más pase T para allá y resta estos dos y vámonos. Entonces, T es igual a la resta de esos dos números. 490.5 menos 297.35. T es igual a 193.15 newtons. ¿Ok? Ahora, esta no es la respuesta. Esto es solo el valor de la tensión. ¿Verdad? Cuando nosotros teníamos este escenario inicial, ¿qué pasa si usted corta aquí? ¿Verdad? Usted viene y corta aquí. ¡Pah! La cubeta se cae. ¿Por qué? Porque tiene un peso, una masa. ¡Plah! Se cae. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de la cubeta en realidad es muy sencillo. ¿Verdad? Suponga que esta es la cubeta. Y la cubeta va a estar experimentando solo dos cosas. Lo que la cubeta pesa hacia abajo y lo que la tensión la sostiene hacia arriba. Eso es todo el diagrama del cuerpo libre. ¿Por qué? Porque si usted tiene el escenario, esto quiere jalar para abajo, pero la cuerda lo sostiene hacia arriba. Entonces usted corta, se cae. Por eso la tensión va hacia arriba y el peso hacia abajo. Eso es todo. No hay fuerzas en X porque la cubeta no está en contacto con nada, está en el aire. Entonces vean que es muy fácil. Simplemente es muy transparente. O sea, es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba positivo, y solo hay T para arriba y el peso para abajo. Si usted quiere, póngale peso cubeta. Puede ser Q. El peso cubeta igual a 0. De ahí que este valor es 197.15 menos W cubeta es igual a 0. Entonces es muy fácil decir que el peso de la cubeta es 193.15 newton. Eso es un peso. Entonces, como la pregunta es la masa que tiene que pesar la cubeta, la masa que tiene que tener la cubeta, y es dividir esto, la masa de la cubeta es igual al peso de la cubeta dividido entre la gravedad. Así como peso es masa por gravedad, masa es peso entre gravedad. Y entonces la masa de la cubeta dice que es 193.15, es el número que tenemos en pantalla, entre 9.81. Y dice que la masa tiene que ser casi 20 kilos.
19.69 kilogramos. ¿Ok? Esa es la masa de la cubeta. Entonces vea que tiene bastante, digamos, está bastante bien que si nosotros vamos al ejercicio, dice que cuál es para que el bloque esté en reposo, vea que un bloque que pesa 100 kilos, usted con 20 kilos en la cubeta, entre el agua o el líquido que ponga y la cubeta misma, lo sostiene, ¿verdad? Y eso es útil, por ejemplo, en el teatro, cosas así, que a veces usted tiene una cosa pesada que tiene que mover y vea que simplemente con un peso más pequeño lo puede mover, ¿verdad? O lo puede sostener, por lo menos, en este caso. Esto es para sostenerlo. Ahora vamos a ver cuál sería el escenario para que se mueva hacia arriba. Y ahora tenemos que echar mucha más agua, ¿verdad? Eso es lo que sería lógico de pensar que nos va a pasar, ¿verdad? Porque así como el ejemplo anterior, sostenerlo es más fácil que ya empezarlo a mover, ¿verdad? Para sostenerlo son apenas 20 kilos. Ya vamos a ver a continuación cuántos son para empujarlo hacia arriba. ¿Qué es lo único que cambia? Es aquí, en el diagrama de cuerpo libre. Para la parte C, ya esto lo quiere mover hacia arriba. Para la parte B. Para la parte B, el movimiento quiere ir bloque arriba. Por lo que simplemente el cambio que va a haber es que para la parte B, la fuerza de fricción es contraria al movimiento, o sea, hacia abajo. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Si usted quiere sostener algo, la fricción lo ayuda. Si usted quiere moverlo en el sentido contrario, la fricción lo va a joder. O sea, usted tiene que superar la fricción. Y ahí está el detalle. Entonces, de nuevo, esta parte se mantiene igual, ¿verdad? El peso en X es el mismo, el peso en Y es el mismo, la sumatoria de fuerzas en Y es la misma, la fricción es la misma. ¿Qué es lo único que va a cambiar? La sumatoria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? La sumatoria en X. Por ejemplo, la sumatoria en X ahora es de la siguiente manera. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Igual, sentido del movimiento, para allá. Entonces vamos a decir que para allá es positivo. Y ahora, ¿quiénes tenemos? Ignore esta, ¿verdad? Esta era de la parte A. Tenemos las mismas tres. La tensión, el WX y la fuerza de fricción en B. Pero ahora solo la tensión va positiva y estas dos van negativas. ¿Ok? Entonces, la tensión menos WX menos la fricción es igual a 0. De ahí que la tensión sea igual a WX, que es 490.5, más la fricción, que era 297.35. De ahí que la tensión sea 490.5 más 297.35. Y eso da 787.85 newtons. Obviamente el análisis de la cubeta es el mismo. Obviamente lo único que cambia es la tensión, ¿verdad? La cubeta del análisis es el mismo. Entonces, para este caso, el peso de la cubeta va a ser igual a la tensión, de ahí que el peso de la cubeta son 787,85 newtons. Es decir, la masa de la cubeta es igual, ¿verdad? Simplemente dividir entre 9.81 y vean que eso nos da 80 kilogramos, 80.31 kilogramos. Hay que echarle más de 4 veces la masa de la parte A. Vean que la masa de la parte A eran 20 kilos aproximadamente. Ahora se necesitan más de 4 veces para poder moverlo hacia arriba. Y eso es la fricción. O sea, la fricción es así de fuerte. ¿Qué cosas basamos nosotros en la fricción? La construcción misma, muchachos. Nosotros, digamos, en las columnas, en las vigas, hay varillas de concreto, hay varillas de acero embebidas en el concreto, donde lo que actúa es la fricción. Por eso las varillas son corrugadas, ¿verdad? Simplemente la fricción entre el acero y el concreto es lo que hace que cuando se venga el sismo o cuando se venga algún movimiento, no se zafe, ¿verdad? Pura fricción. Los pilotes, por ejemplo, ustedes han visto
o han escuchado alguna vez el término de pilotes, que son estas columnas básicamente que clavamos en la tierra para poder llegar a un suelo más fuerte, a una roca por lo general, para poder subir una estructura encima, un edificio, sobre todo edificios altos, ¿no? O algún estadio, qué sé yo. Estos pilotes prácticamente funcionan por fricción. Hay unos que, o sea, hay un aporte de la punta, pero casi el 100%, digamos un 80%, es fricción. Y es simplemente, por eso son tan largos, ¿verdad? Porque aparte de que hay que llegar al suelo rocoso para que toda esa fricción que haga con el suelo funcione. ¿Ok? Muchas cosas, tal como el ejemplo aquel famoso que no sé si ustedes alguna vez lo vieron, los cazadores de mitos o qué sé yo, que usted literalmente agarra una guía telefónica y usted pone dos guías telefónicas, más bien. Usted pone una hoja y pone otra hoja y pone una hoja y pone otra hoja, ¿verdad? Y las va como entrelazando. Si usted las tiene enlazadas, eso no lo zafa nada, ¿verdad? O sea, no lo zafa. Les pusieron un bajo a cada lado, digamos, amarradas con pernos a las guías telefónicas y no son capaces de zafarlo. Porque la fricción es lo más, digamos, en este caso, lo más fuerte que, que hay entre esas hojas. Como son tantas hojas, cada friccioncita sumada es simplemente un número bestial, ¿verdad? Entonces, la fricción por eso es importante, por eso es importante conocerla, sobre todo para aprovechar el beneficio. Nosotros no quisiéramos necesariamente, ¿verdad? Sobre todo, como insisto, en nuestros ámbitos, necesariamente no queremos mover este bloque hacia arriba. Probablemente lo que queramos es que no se mueva hacia abajo, ¿verdad? Y vean que con solo 20 kilos ya no se mueve hacia abajo, pero se ocupan hasta 80 para que se mueva hacia arriba. ¿Ok? Ese sería el ejercicio 2. Dice el ejercicio 3, hay un bloque de 30 kilogramos que está acá, encima tiene un bloque de 20 kilogramos y hay una cuerda ahí entre A y B y una fuerza P aquí a la izquierda. ¿Ok? Dice que los coeficientes de fricción entre todas las superficies de contacto, vean que hay dos superficies de contacto. Acá este está interesante, digamos, tenemos una superficie de contacto aquí abajo, entre el conjunto y el bloque de abajo, y tenemos una superficie de contacto entre el bloque de arriba y el bloque de abajo. ¿Ok? Entonces, determine la fuerza P mínima requerida para que el bloque de 30 comience a moverse. Si está el cable, ¿verdad? Si el cable está unido, como se muestra en las figuras, o si se quita. ¿Ok? Entonces, esos serían los escenarios. ¿Ok? Eso vamos a ir viendo a ver cómo planteamos el diagrama y todo lo demás. Muy bien. Entonces, esto aquí. Bien. Entonces, tenemos, acá lo que tenemos que pensar de nuevo es, primero, qué está pasando con los dos bloques juntos, ¿verdad? Y luego nos vamos a dar cuenta que tenemos que analizarlos por separado. Acá tenemos estos bloques, ¿verdad? Entonces, acá hay cuerda, hasta la polea, digamos que acá hay cuerda. Entonces, como siempre, la cuerda la cortamos. Entonces, si esto está unido por una cuerda, si yo corto aquí, la cuerda se cae, por lo tanto significa que hay una tensión para allá, ¿ok? Que es la misma tensión que hay para acá, ¿verdad? Hay dos tensiones. Tenemos además que cuando esto jala para allá, cuando P jala para allá, ¿ok? Entonces como el movimiento de esto quiere ser hacia la izquierda, ¿ok? El del bloque de abajo, el movimiento quiere ser hacia la izquierda, aquí en esta superficie, ¿verdad? En esta superficie, nos va a aparecer una fricción que es hacia la derecha. ¿Ok? Va a aparecer una fricción, digamos que este bloque, que este sea el bloque A y que este sea el bloque B. ¿Ok? Entonces esta es la fricción entre B y el suelo, ¿verdad? Porque el movimiento es para allá, entonces el bloque es para allá. Pero ¿qué pasa en medio? ¿Ok? En medio también hay una superficie rugosa. Ahora, lo que pasa es que cuando esto jala para allá,
este cable no se estira, ¿verdad? No se estira. Entonces, si nos imaginamos el cable, aquí se va a querer mover hacia la izquierda, que es lo mismo que mover el bloque de arriba hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, el bloque de arriba se va a estar moviendo hacia la derecha. Eso quiere decir que aparece una fricción hacia la izquierda entre el bloque A y el bloque B. Pero esto se nos llena de incógnitas. Se nos llena de incógnitas. Entonces, lo que tenemos que hacer es separar en dos partes. ¿Ok? Separar en dos partes. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Verdad? Nosotros vamos a decir que tenemos el bloque de arriba. Este es el bloque de arriba. Al bloque de arriba la fuerza P no lo está jalando, ¿verdad? No lo está jalando. Existe una fuerza de tensión hacia la derecha por el mecate. Como el bloque, este bloque se quiere mover hacia la derecha, entonces la fuerza de fricción, esta es la fricción entre el bloque B y el bloque A, se va a dar hacia la izquierda. ¿Ok? Además, va a estar el peso del bloque A, ¿verdad? Que es el bloque de arriba, el bloque A, está el peso de ese bloque. Y como hay una superficie, está la fuerza normal. ¿Ok? Está la fuerza normal. Entonces vean que rápidamente, digamos, solo hay 4 incógnitas y las vamos a encontrar en orden. Las vamos a encontrar en orden. ¿Cómo? Sí, tenemos la masa del bloque, por lo tanto podemos encontrar el peso. Solamente solamente, digamos, este bloque tiene una fuerza hacia abajo, entonces la normal es exactamente el peso del bloque. A partir de esta normal podemos encontrar esta fuerza de fricción y a partir de esta fuerza de fricción con una sumatoria de fuerzas en X, como esto se quiere mover hacia la derecha, vamos a encontrar cuánto vale esta tensión. ¿Cuánto vale esta tensión? Entonces, cuando tengamos eso, y vamos a analizar lo que le pasa al bloque de abajo. ¿Ok? Al bloque de abajo le pasa una tensión que es exactamente la misma. O sea, esta ya la tendríamos. Check. ¿Ok? Al bloque de abajo le está actuando su peso, ¿verdad? Está actuando su peso. Pero ojo, porque este peso tiene que ser combinados B más A. Porque esta superficie de aquí abajo está sintiendo el peso de los dos bloques. ¿Ok? Entonces es B más A. Hay una fuerza normal que tiene que ir hacia arriba. Está la fuerza P, que es lo que finalmente no conocemos, ¿verdad? La fuerza P, que es lo que no conocemos. Como este bloque se quiere mover hacia la izquierda, aparece la fuerza de fricción hacia la derecha entre el bloque B y el suelo, pero también aparece la fuerza de fricción entre el bloque B y el bloque A. Estas dos, de hecho, tiene todo sentido que sean contrarias, ¿verdad? Porque son el mismo número, pero signo diferente, que lo que pasa es que cuando eso se junta, se cancelan y da cero. ¿Verdad? Eso lo vamos a aprender de lleno a partir del capítulo 7 también, es el que sigue, que es que siempre, digamos, cuando hay una reacción por un lado, tiene que haber exactamente otro para el otro. Que lo habíamos hablado desde el día 1, cuando hablábamos de del principio de acción-reacción, de la primera ley de Newton. La tercera, perdón. Y entonces tenemos esta condición. Cuando lleguemos a este bloque, esta ya la vamos a saber, esta ya la vamos a saber, esta la podemos encontrar, la normal a partir del peso, la fricción del bloque y del suelo a partir de la normal, y a partir de ahí ya de las 5 con sumatoria de fuerzas en X es que finalmente vamos a poder encontrar AP. Bien, entonces ese es el camino. Entonces ahora sí, hagámoslo formalmente, ¿verdad? Entonces vamos a decir que tenemos el bloque acá. Este sería el bloque A, que es el bloque que tiene por peso 20 kilogramos, ¿verdad? El que está sintiendo. Entonces él está sintiendo lo que pesa, que sería el peso de A. Está sintiendo una normal,
¿verdad? Que es siempre vertical, perpendicular a la superficie, en este caso la superficie era horizontal. Él está sintiendo una tensión T que lo está jalando hacia la derecha, y como la tensión T lo está jalando hacia la derecha, o sea, el movimiento es hacia la derecha, siente una fricción entre el bloque B y el bloque A que va hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces lo que decimos aquí es que el peso en A es igual a la masa, que son 20 kilogramos, por la gravedad, que es 9.81, y decimos que esto da 19.196.2 newtons, ¿verdad? Eso da el peso del bloque A. La normal es igual al peso, ¿verdad? Eso siempre pasa cuando la superficie es horizontal, ¿verdad? Porque rápidamente si hacemos una sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, y tenemos solo dos cosas, una hacia arriba, que es la normal, y una hacia abajo, que es el peso. Entonces eso, al ser 0, la normal es igual al peso. Eso siempre pasa en las superficies horizontales, que no hay que sacar componentes y que no hay fuerzas inclinadas, porque si hubiera una fuerza aquí inclinada, la componente hay que meterla. Pero bueno, entonces ya estamos. Entonces dice que la normal es igual a 196.2. Ahora la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es el coeficiente por la normal. Ahora, ¿cuánto era el coeficiente? Alguien que me recuerde, yo creo que era 0.4. No sé si era ese. No, no me hagan. Qué tristeza. La presentación. Bueno, vamos a poner. Yo creo que ya los perdí a todos. Estoy hablando solo, pero bueno. Dice que 0.4. Muy bien. 0.4. Ok. Entonces, la fuerza de fricción es igual al coeficiente de fricción, que es 0.4, por la fuerza normal, que es 196.2. Entonces, la fuerza de fricción es igual a 0.4 por 196.2. 78. Ahí no se ve, ahí se ve. 78.48 newtons, ¿verdad? Y de último paso, a partir de una sumatoria de fuerzas en X, que es igual a 0, porque vean que el movimiento de inminente ya está en 0, hacia la derecha es positivo, porque hacia es donde se quiere mover el asunto, tenemos que la tensión menos la fricción es igual a 0. Por lo tanto, la tensión es igual a 78.48 newtons. Esa sería la tensión. ¿Ok? Esa sería la tensión. Ahora bien, cuando ya pasemos a la otra caja, eso nos va a servir. Eso nos va a servir porque la otra caja que está debajo, ¿verdad? Que es lo que le llamamos la caja B, ¿ok? Dice que la masa son 30 kilogramos y okay. Entonces, 30 kilogramos y teníamos las siguientes cosas. Teníamos la tensión que viene desde el cable de arriba, ¿verdad? La misma tensión porque es el mismo cable. Tenemos que existe una fuerza P que nos quiere mover esto hacia la izquierda, ¿ok? Lo quiere mover hacia la izquierda. Entonces, entre el suelo, estaba aquí, y el bloque, tiene que haber una fricción que sea entre B y el suelo, que vaya hacia la derecha porque todo el conjunto se quiere mover hacia la izquierda. Ahora imaginémonos el movimiento relativo, ¿verdad? Está el bloque arriba, esto se quiere mover hacia la izquierda. El bloque de arriba siente que se le están moviendo por debajo hacia la izquierda. Entonces, por eso es que hay la fricción entre el bloque A y el bloque B, en este caso actúa hacia la izquierda. Tenemos el peso del asunto, pero el peso, ¿verdad? Hay que tener cuidado, no puede ser solo 30, porque ahí arriba hay más peso, hay 20 kilos del otro bloque, o sea, eso no desaparece, está ahí arriba. Entonces, este es con asterisco porque este es B más A, ¿verdad? Y tenemos finalmente la fuerza normal. ¿Ok?
Entonces, bueno, está, ahora sí, el peso es los 50 kilogramos que pesan juntos por los 9,81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces, el peso, 50 por 9,81 nos da 490 y medio. ¿Ok? 490 y medio newtons. Ese es el peso. Entonces, como ya dijimos, ¿verdad? La normal es igual al peso, por lo tanto la normal es igual a 490,5 newtons. ¿Cuál sería la fricción que tenemos que calcular acá? Esta no, porque esta ya la sabemos. Esta es la fricción entre los dos bloques y esa ya la calculamos en este paso anterior. Es el mismo número que sería 778, perdón, 78,40. Profe, una pregunta, ¿el peso no iría Sí. negativo? El peso es negativo, sí. Vamos a ver, cuando hacemos sumatoria, si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, hacia arriba es positivo, ¿verdad? Entonces tenemos el peso, la normal, menos el peso igual a 0. Y yo aquí lo que hice fue que me brinqué ese paso y de una vez cuando lo pasamos al otro lado, ya nos queda positivo. Ah, ok, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Sí, entonces tenemos este valor, ¿verdad? Y entonces, vuelvo al punto. Esta fricción ya no se calcula. Esta fricción ya viene dado de la parte anterior, ¿verdad? Porque esa es la fricción que sintió el bloque de arriba cuando se quiso mover hacia la derecha y entonces es la misma que siente el bloque de abajo, pero cuando se quiere mover hacia la izquierda. Esta es la que tenemos que calcular porque esta es la fricción que es todo el conjunto, ¿verdad? Aquí arriba está la otra caja, vamos a dibujar así porque ya la estamos usando a medias, para el tema del peso sí funciona, y sería esta la fricción. Entonces la fricción va a ser el coeficiente dinámico, estático, perdón, estático, siempre el estático, solo si hay movimiento no, por la normal. Entonces la fricción es 0,4, vean que es una fricción alta, 0,4 por 490 y medio. Entonces la fricción es... Profe, disculpe, yo tenía esa duda de cuándo se utiliza, digamos, ¿cómo se sabe cuándo se utiliza la fricción, el coeficiente estático o el dinámico? O sea, yo sé que por movimiento, pero digamos, en un caso como este, Es que no se está es como... moviendo porque nunca, digamos, nunca se está moviendo. O sea, hasta porque siempre le va a preguntar, y lo vemos en la presentación, siempre es la P requerida para que el bloque comience a moverse, pero ese comience a moverse, esté a punto de moverse, se vaya a mover, siempre es el caso de movimiento inminente. Entonces, en todos esos casos, siempre tenemos que usar el estático. Si la cosa ya se está moviendo, si la cosa ya se está moviendo, y a usted le dicen, ok, ahora que se está moviendo, ¿a cuánto bajó la fricción? Entonces usted lo que tiene que agarrar es la normal, que no va a cambiar, y en vez de multiplicarla por el estático, la va a multiplicar por el... Y ahora dice, ok, la fricción bajó a tanto. Y por eso es que hay movimiento, porque ya hay un desequilibrio de las dos fuerzas. La fuerza que era la que lo quiere mover versus la fricción, que es exactamente la suficiente para que no se mueva. Pero si ya se empezó a mover porque hubo un poquito más de fuerza, entonces inmediatamente la fricción baja un montón. De hecho, vea que aquí baja un 25%, ¿verdad? Para pasar de 0,4 a 0,3. Entonces, eso solo en esos escenarios, pero casi nunca analizamos esos escenarios porque lo que nos interesa es que las cosas estén quietas y ver cuál sería el caso en el que apenas se va a empezar a mover, pero que no se mueve. Gracias, profe. Bueno, muy bien. Igual, siempre que usted lea, ya se está moviendo, o sea, que usted dice, se está moviendo, ahí es el dinámico. Ese es el único caso. Cualquier otro no. 196,2 nos da esa multiplicación, ¿verdad? Y esa sería la fricción. Entonces vean que realmente ya estamos listos para la sumatoria de fuerzas en X. Este valor ya lo conocemos, este valor ya lo conocemos, este ya lo calculamos y ya tenemos este. ¿Okay? Entonces, la P, bueno, la suma, formalmente, ¿verdad? La sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Entonces quiere mover hacia la izquierda, entonces en este caso hacia la izquierda lo positivo sería P y menos todos los demás, ¿verdad? Menos la fricción entre B y A, menos la tensión, menos la fricción entre B y el suelo. Eso es igual a 0. O sea, P menos 78,48, menos otra vez 78,48,
menos 196.2. Eso es igual a 0. Entonces, P es la suma de todos esos, ¿verdad? Porque todos pasan al otro lado a sumar. 78,48 dos veces y 196.2. O sea, P es 353.16. ¿Ok? Esta es la P para que eso esté a punto de moverse. Si hubiera más, ya se mueve. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el P mínimo o el P para que eso comience a moverse? Es este. O sea, esto es justo donde comienza a moverse, después de esto, digamos. Punto 17 en vez de punto 16. ¿Ok? Listo. Y ahora vamos a ver la parte B, porque la parte B es que quitaron el cable, ¿verdad? Quitaron la cuerda que estaba uniendo a los dos bloques. Y eso es más fácil. Van a ver que es más fácil, porque eso nada más es, ¿ok? Ya nada más tengo un bloque y encima tengo el otro y ahora nada más se mueve para allá. Todo junto. Ya no está el mecate este aquí. Ya eso no está. ¿Ok? Entonces es moverlos todos juntos. Entonces el diagrama del cuerpo libre es más sencillo, ¿verdad? Porque es de una caja y encima la otra si se quiere. Juntos forman 50 kilogramos, ¿verdad? ¿Y qué es lo único que tenemos? De ahí solo tenemos el peso hacia abajo, la normal hacia arriba, que todo eso se quiere mover hacia la izquierda gracias a la fuerza P, y que todo junto sobre el suelo, como se quiere mover hacia la izquierda, aparece una fricción hacia la derecha. Y esa es la fricción de todo junto, de masa, digamos, con el suelo. Una sola fricción. ¿Okay? Ya no fricción entre los dos, porque ahora los dos se van a mover como una sola cosa. Ahora los dos se van a mover como una sola cosa. ¿Ok? Y entonces vamos a ver qué tenemos. ¿Verdad? Ya sabemos que el peso, ya sabemos que son 50 kilos y 50 por 9.81, ya sabemos que da 490. Ya estamos grandes. Entonces ya sabemos que la normal da 490 y medio porque es igual al peso. Es que esto no cambia de la parte anterior. Ahora, ¿qué sí cambia? Bueno, tampoco cambia porque la fricción es el mismo coeficiente que era 0.4 multiplicado por 490.5. ¿Ok? 490.5. Y esa fricción ya sabemos cuánto da, ya sabíamos que daba 196.2 newtons. Entonces simplemente P, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas en X, es P menos la fricción, y eso es igual a 0, o sea, P es igual a la fricción, o sea, P es igual a 196. Vean que esto es casi 200, y lo que nos dio antes es como 350. O sea, es como 1.5 veces, 1.75 veces más. ¿Okay? No es 2 veces más, pero es más difícil, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo más clásico de eso? De saque el mantel sin quitarlo de arriba, ¿verdad? Obviamente es más fácil traerse todo junto que solo poder sacar el mantel y que lo de arriba quede entero, ¿verdad? Es más difícil sacar una porción de un todo que mover el conjunto completo. Y esa es la conclusión en este escenario. Besitos, besitos, chao, chao.